Un saludo afectuoso a cada uno y todos los presentes en este día especial de conmemoración internacional en que se recuerda el holocausto de las víctimas del pueblo de Israel. Shomer Israel, Haverim Israel y Chile Cristiano se han unido nuevamente para recordar a las víctimas del holocausto, destacar al antisemitismo, el odio a los judíos, como el principio maligno que provocó el asesinato de más de 6 millones de judíos y un número de gitanos que los historiadores estiman en 220.000 y 1.500.000. El genocidio gitano fue reconocido formalmente por Alemania Occidental en 1982 y por Polonia en 2011. Esta alusión la hacemos en virtud de la sensibilidad de Ariel Markovits que compartimos. ¿Qué es el Holocausto? Este párrafo lo hemos extraído de un artículo publicado en el diario La Aurora de Israel. El Holocausto es la desaparición no fortuita de 6 millones de judíos. En Europa tiene mucho que ver con la historia de Alemania y por tanto fue principalmente una acción alemana. Este es un hecho histórico. Es indudable que una explicación del Holocausto deberá ser considerado como un desarrollo de la historia alemana. Sin embargo, aunque el Holocausto surge de la historia alemana, es preciso reconocer que incluye el desarrollo inevitable de esa historia. Si Hitler y los nazis no hubieran alcanzado el poder, el Holocausto no se habría producido. Así se le atribuye al partido político nacional social alemán. La recientemente retirada canciller alemana Angela Merkel dijo hace poco, a raíz de una controversia con Polonia: somos responsables como alemanes de las cosas que pasaron durante el Holocausto, bajo el gobierno del nacionalismo. Esta responsabilidad se mantiene y todos los gobiernos de Alemania tendrán que asumirla. El Día Internacional de la Conmemoración Anual de las Víctimas del Holocausto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 de noviembre del año 2005 para la fecha del 27 de enero de cada año, para recordar la liberación de los sobrevivientes judíos del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, el 27 de enero del año 1945. En esta solemne ceremonia escucharemos las palabras de Giovanni Boto en representación de la ONG Haverim Israel, de Ariel Markovits a nombre de Shomer Israel y de Rodolfo Torres por la ONG Chile Cristiano. A continuación, dejo con ustedes a Giovanni Boto. Muchas gracias. Señor Rodolfo Torres, fundador de la ONG Chile Cristiano. Señor Ariel Markovits, fundador de ONG Shomer Israel. Señor Juan Carlos Oliva, fundador de la ONG Haverim Israel. Señores presentes, para nuestro pueblo este es el momento más oscuro en toda la humanidad, en donde recordamos los eventos más crueles a los que ha llegado el ser humano, transformándose en una memoria colectiva, la cual busca transmitir que nunca más se repita esta historia en toda la humanidad. Quisiera tomar las palabras de Elie Wiesel, quien dijo: ¿cómo se llora a 6 millones de muertos? ¿Cuántas velas se encienden? ¿Cuántas plegarias se oran? ¿Sabemos cómo recordar a las víctimas, su soledad, su impotencia? Nos dejaron sin dejar rastro, y nosotros somos ese rastro. Contamos estas historias porque sabemos que no escuchar ni desear saber lleva a la indiferencia, y la indiferencia nunca es una respuesta. El Holocausto judío es conocido como la campaña de exterminio masivo de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, estimándose que 2 de cada 3 judíos europeos murieron durante esta campaña que generó una gran persecución y una opresión sistemática, burocrática, patrocinada por los nazis,
que tuvo como resultado la muerte de 6 millones de judíos europeos. Los nazis plantearon dos falsas afirmaciones con el fin de justificar lo injustificable, su horrendo actuar. En primer lugar, que los judíos alemanes habían traicionado a Alemania durante la Primera Guerra Mundial y eran responsables de su derrota. Y en segundo lugar, que los judíos eran responsables de la miseria económica de Alemania durante la depresión a finales de la década del 20 y principios de la década del 30. Hoy en día vemos con mucha preocupación el constante y sistemático ataque al pueblo judío, basado en mentiras, manipulación de la verdad y el desprestigio global, que solo busca como resultado que las naciones vean al pueblo judío y a Israel de una forma incorrecta, razón por la cual se han levantado movimientos y personas que buscan deslegitimizar los eventos que recordamos el día de hoy. La historia constata estos horrendos acontecimientos, los cuales cuentan con numerosos registros y el testimonio de muchos sobrevivientes. Pero lamentablemente existen negadores del Holocausto quienes afirman que los nazis no asesinaron a 6 millones de judíos, que la noción de que hubo cámaras de gas para matar masivamente es un mito y que cualquier muerte de judío ocurrida bajo el dominio nazi fue resultado de la guerra y no de una persecución sistemática y asesinato masivo organizado por el Estado. Para nosotros, esos falsos argumentos son completamente ofensivos, ya que pretenden un blanqueo u olvido del genocidio nazi, razón por la cual cada año hacemos un alto con el fin de recordar, conmemorar y decir nunca jamás. Recordar y transmitir permiten analizar las señales a las que debemos poner atención, las cuales pueden indicar la posibilidad de nuevas atrocidades en el mundo. Esta historia nos permite analizar la forma en que se comporta el ser humano y hasta dónde puede llegar. El Holocausto comenzó con los prejuicios, la discriminación, presiones colectivas e individuales que llevaron a los nazis a actuar de la forma en que lo hicieron. Esta horrenda historia, para nuestro pueblo es recordada, para dar a conocer a las nuevas generaciones lo frágil que pueden ser las sociedades, poner en antecedente el comportamiento del ser humano que actúa bajo los efectos de la intolerancia y el odio, y el peligro escondido que hay en el prejuicio y así también en la discriminación. Esta generación tiene la oportunidad de hacer un cambio, no permitir que un evento de tal crueldad vuelva a ocurrir y que pueda primar el respeto, la tolerancia, la aceptación y por sobre todo el amor. El sacrificio de 6 millones de judíos es el aprendizaje a nuestras vidas, a la sociedad y a las naciones, de comprender de mejor manera la importancia de los derechos humanos y el compromiso de todos a reforzar la solidaridad entre los seres humanos. Para terminar, seamos personas que edifican y no personas que destruyen. Seamos personas que apoyan y no personas que desmoralicen. Seamos personas que unan y no personas que dividan. Y seamos personas que sumen y no personas que resten. Muchas gracias. Le damos gracias y le pedimos a Ariel Markovich que encienda su micrófono y le damos la palabra a él. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Las personas presentes los conozco muy bien. Mucha alegría de verlos. Yo estoy acá en Israel, en el Kibbutz Afikim. Me vine hace 5 meses atrás. Ya he estado muy bien. A mí me encanta Israel. Ya viví muchos años acá antes, así que estoy muy contento con mi familia acá. La conmemoración, el recuerdo del Holocausto, justo esta fecha, es muy directa con la historia familiar mía, porque nosotros los judíos de Hungría, que venimos de allá, nos tocó la masacre al final de la guerra, en marzo de 1944, cuando muchos judíos de Hungría pensaban que había antisemitismo, pero no de manera brutal. Las tropas nazis entraron y el 90% de los judíos se fueron al campo de concentración de Auschwitz. En solo 3-4 meses fue una maniobra extraordinariamente eficiente y rápida. Prácticamente nos exterminaron a todos. Por eso la liberación específicamente de este campo es muy fuerte para mi historia familiar.
Mi padre y su hermano, mis abuelos, pudieron sobrevivir porque se fueron al campo, pero prácticamente al término de esto no quedaba ningún conocido, todos muertos. Bueno, después la historia, él llegó a Chile y pudo hacer la familia. Pero más que concentrarme en la brutalidad que hicieron los nazis, que cualquier, como dice, imbécil tiene la capacidad de destruir y hacer cosas negativas, muchos rabinos nos hablan de que a veces de las pruebas más duras y del punto más bajo de la humanidad podemos hacerlo mejor. Ese es el concepto del judaísmo. Y hubo visionarios, Teodoro Herzl, que también era judío húngaro de nuestra comunidad, que vio que había que volver a Israel, volver al sionismo. La respuesta a la brutalidad del antisemitismo es el sionismo. Y el sionismo es algo mucho más potente que convoca solo a los judíos, porque gracias al sionismo podemos levantar nuestro Estado de Israel, un Estado realmente maravilloso, que en estos 70 años ha logrado tener un avance no solo en tecnología, sino sociales, de justicia, de convivencia. Aquí vivimos realmente en una comunidad, en una suma de comunidades judías, cristianas, también musulmanas, con una excelente convivencia, con una excelente justicia social. Todos los discursos lindos que escuchás en Chile aquí son reales, no es fantasía. Acá se ha sacado lo mejor de las ideas políticas del socialismo, del capitalismo, pero se filtran atrás de la sabiduría de la Torá. Esa es la gran gracia. Nosotros somos un pueblo muy antiguo, 4.000 años, y tuvimos la gran gracia, no gracia, sino la gran oportunidad de poder recibir la sabiduría de la Torá. Eso nos ha permitido mantenernos unidos y pasar las pruebas más duras, y permitir que el pueblo judío cree este maravilloso Estado, lo cual es luz de las naciones, absolutamente. Hoy día, la gran amenaza que hay hacia el pueblo judío, no sé si tanto el pueblo judío, pero yo diría el mundo, es el antisionismo. El antisionismo es el nuevo antisemitismo, que no solo compete a los judíos, es algo mucho peor. Porque nadie puede negar, una persona de fe, que se produjo un real milagro. Venir de un campo de concentración, prácticamente todo destruido, y generar un estado como este, para una persona de fe, esto es un milagro. Para una persona que no tiene fe, que no se conmueva ante las personas que más sufrieron de la humanidad y creen su propio estado y creen algo maravilloso, es porque es una persona que tiene mucho odio interno. Está muy mal de la cabeza. El sionismo es la muestra de que un pequeño pueblo ante los peores enemigos puede lograr lo máximo. O sea, es la esperanza de la humanidad, es el verdadero triunfo del amor sobre el odio, de la vida sobre la muerte. Entonces, los que somos sionistas, no solo los judíos, la gente cristiana o la gente que admira esto, es porque se dan cuenta que esto es algo superior, es algo que eleva al ser humano. Y los antisionistas, todo al revés. El antisionista no es el que apoya a los pro-palestinos, ni es una persona que tiene un odio gigantesco adentro. Y eso lo he visto lamentablemente en mi país, Chile. Se los dije por mucho tiempo. Cuando los antisionistas, lo mismo sean derecha o izquierda, toman el poder, van a ver un odio que no han visto en toda la historia de ese país. ¿Y por qué? Porque tienes que ser demasiado miserable y demasiado, un alma muy, muy baja para odiar esto. ¿Cómo puede odiar un país que genera alta tecnología? Se queda admirado sobre esto. Pero yo, como perteneciente al pueblo judío, como persona de un espíritu antiguo y viejo, me doy cuenta de eso. Me doy cuenta del nivel de odio. Yo sabía que en Chile el odio se iba a desatar tarde o temprano, y lo vimos en protestas en 2019, una cosa pero espantosa. Entonces, más que hoy día el antisemitismo, el nunca más, hay que parar este antisionismo. El antisionismo es lo que quiere destruir lo mejor que tiene la humanidad. No solo quiere destruir la ceremonia
de hacer un llamado a los sionistas del mundo, que es mucho más que los judíos. Los sionistas es algo mucho más amplio que el judaísmo, a no dejar que siga este desprestigio contra Israel, porque va directo contra las naciones. El ataque de Israel, el no permitir que siga progresando, el no permitir que entregue tecnología, va contra las naciones. Yo lo digo sumamente claro, la peor calaña de persona un antisionista. Peor incluso que un antisemita, porque el antisemita incluso, no es que lo comprenda, pero le metieron tantas historias negativas de los judíos, y es tan larga ese historial, que finalmente era la reacción absurda, pero tenía cierta justificación. Pero esta vez no, esta vez vimos el milagro, vimos todos los presenciaron, pero no lo pueden aceptar. ¿Por qué no lo pueden aceptar? Porque el odio no los deja ver, el odio los confunde, el odio los enceguece. Entonces, y esto es lo más importante para que podamos aprender de todo esto. De la peor desgracia, hicimos algo único. Ahora, nosotros aquí en Israel queremos compartir y abrirnos. Nosotros aquí en Israel somos muy generosos en ese aspecto. Queremos que las naciones aprendan de nuestro sistema, queremos que tomen nuestra mejor tecnología, que se den cuenta lo que es la gran y maravillosa vida de un kibutz, como vivo un kibutz. No somos comunistas, vivimos en comunidades preciosas. Estamos totalmente abiertos para que el mundo progrese a través del ejemplo de Israel. Así que la gran lucha que viene hoy día, más que el antisemitismo, es contra estos antisionistas. Desconfíen mucho de ellos. Son lejos lo peor, la peor ideología que ha salido. Incluso yo digo, es peor que los nazis. Vienen mucho peor, porque por último los nazis no habían visto esto. Pero todo el mundo ha presenciado esto. Todo el mundo se dio cuenta que desde la peor matanza hemos hecho algo maravilloso. Y aún así, siguen odiando. Y aún así, este país, todo el mundo se da cuenta de todo lo que entrega y aún así siguen odiando. Así que ese es mi gran llamado y esa es la reflexión que quiero hacer en esta conmemoración. Muchas gracias por las palabras y les mando un tremendo abrazo acá a mis amigos allá de Chile que tanto los extraño, que ojalá lo tengamos pronto acá. Bien, a continuación, dándole gracias a Ariel por la participación, nos deja un mensaje, sin duda, a cada uno de nosotros. Y emotivo además porque recordar y sus palabras nos hacen recordar sin duda toda la historia y simplemente emotivo y doloroso a la vez. Bueno, a continuación dejamos a Rodolfo Torres, quien tendrá una intervención también, y con su participación daremos también por concluida esta reunión. A todos y a cada uno de ustedes en particular. Hoy 27 de enero, la Organización de las Naciones Unidas, el Estado de Israel, Alemania y las más importantes naciones y organizaciones del mundo recuerdan oficialmente a los 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos que fueron asesinados brutalmente por los nazis y sus colaboradores en el denominado Holocausto. En lo personal, es un día estremecedor, porque vienen a mi mente la historia, las fotografías y los filmes como Banda de Hermanos que enseñan y muestran la tragedia del exterminio del pueblo judío, ejecutado por los soldados del ejército alemán, instigados por Hitler y planificado por los seriales del nacionalsocialismo. Hechos históricos negados por los chiitas iraníes, pero recientemente confirmados por la misma Organización de las Naciones Unidas. El Holocausto es la persecución y aniquilación sistemática, auspiciada por el Estado alemán, de los judíos europeos por parte de la Alemania nazi y de sus colaboradores entre el año 1933
y 1945. Los judíos fueron las víctimas principales. 6 millones fueron asesinados. Además de ellos, hay que recordar a los 220.000 gitanos masacrados. Incluso algunos historiadores dicen que llegaron hasta 1,5 millones de gitanos. Y otros tantos millones fueron masacrados. El nombre y el número total solamente Dios lo conoce. Y como todos sabemos, fue el antisemitismo, es decir, fue el odio a los judíos, el principio maligno que provocó esta tragedia. Y en este contexto debemos recordar que judío no es ahora un gentilicio, sino una pertenencia religiosa. Judío o el judaísmo es la religión que el Creador, el Eterno, o como decimos nosotros los pentecostales, Jehová. El judaísmo es la religión que Jehová reveló a su pueblo hebreo cuando cruzaban el desierto, rumbo a la tierra prometida, que hoy es Haaretz Israel, y desde el 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel. El antisemitismo, es decir, el odio a los judíos, sigue vigente y se incrementa en Europa y en América, y siempre conduce a lo mismo, al afán de raer de la tierra a los judíos y a su institución más relevante, la más moderna, el Estado de Israel. Por eso nos parecen importantes las palabras que pronunciara el primer ministro Naftali Bennett del Estado de Israel hace pocos días a la Knesset sobre lo mismo. Dijo el primer ministro: esta semana conmemoraremos el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas del Holocausto. Hace 77 años, un día 27 de enero, era liberado el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Si bien todo el mundo tiene la obligación de recordar y afrontar el significado del Holocausto, una tragedia que no tiene parangón en los anales de la historia humana, la obligación principal recae sobre nosotros, el pueblo judío y el Estado de Israel, dijo el primer ministro Bennett. Por consiguiente, el gobierno incrementará la participación del Estado en el presupuesto de Yad Vashem en aproximadamente 30 millones de shekels en el próximo año. Es bueno que el mundo lo recuerde. Esta semana tomaré contacto con los embajadores de Israel para abordar esta temática. Nosotros, como gobierno, también compartimos la obligación de certificar que Yad Vashem continúe preservando la memoria del Holocausto en el país y en el mundo. Bueno, nosotros le decimos al primer ministro, la gente de Chile Cristiano, y yo creo que también toda la gente de Yaverín Israel y de Shomer Israel, y como decía Ariel, de los sionistas, que somos muchos en Chile y en el mundo. Nosotros, pues, le decimos al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, que cuente con nosotros. Ahora mismo nos transformamos en partisanos, nos unimos a la resistencia contra el antisemitismo y contra el antisionismo para defender al judaísmo y al Estado de Israel, que para nosotros los evangélicos es la evidencia empírica que la Biblia es un libro profético que contiene la verdad. Termino mis palabras replicando otras, dichas recientemente, que me parecen muy atinadas, y son las siguientes. En los tiempos del Holocausto, los judíos no tenían hogar ni país, estaban indefensos, rogando a los demás que los protegieran. Ya no sucede eso. Hoy estamos firmemente arraigados en nuestra tierra ancestral, libres y fuertes en nuestro Estado independiente, el país que nació tras el Holocausto, el país que proporcionó un hogar nacional a los sobrevivientes, un Estado que se levantó de las cenizas,
un estado en el que el pueblo judío recuperó su soberanía e independencia. Prometió nunca olvidar el pasado y nunca permitir que el pueblo judío vuelva a estar indefenso frente a las fuerzas que buscan nuestra destrucción. No habrá un segundo holocausto. Muchas gracias. Bien, le damos entonces la oportunidad a Luis Alberto Torres Valdés para que él también se dirija a los presentes y haga su intervención. Ahí sí se escucha. Sí, correcto. ¿Ahí se escucha? Bien. Ah, perfecto. Bueno, por historia, por ser evangélico, por distintas cosas, nosotros amamos a Israel y apoyamos todo lo que eso conlleva. Y en algún minuto, Dios mediante, en el futuro, con mi esposa visitaremos la Tierra Santa. Nos gustaría estar allá. Como aporte en esta ocasión, yo creo que siempre es necesario en resumir qué es lo que es ser semita y qué es lo que es ser sionista, porque la gente en general eso no lo sabe. Entonces siempre yo creo que hay que, cuando uno usa una de esas palabras, es como colocar en paréntesis a continuación, semita significa esto, sionista significa lo otro, porque hasta yo de repente me confundo. Pero ese sería mi aporte y el amor a Israel es eterno. Eso, muchas A gracias por continuación le escuchar. damos gracias, sí, un buen aporte, siempre especificar, creo yo, para los que no conocen, ¿no es cierto?, estos términos. También le damos la oportunidad a Juan Carlos Oliva, que está presente, que se pueda dirigir también, haga su intervención. Adelante. Micrófono. Ahora sí. Primeramente, agradecerle a todos ustedes, a mi amigo Roberto Torres, al Ariel, a Giovanni, que siempre me acompaña. Bueno, yo personalmente, esto es muy doloroso recordar y no olvidar. He participado en varias actividades anteriores y esto me trae pena por parte de mi padre y mi abuelo. Pero desde ya yo me puse la camiseta de Israel. Fundé Javen Israel sacando la voz desde el año 2008. Nació en Jerusalén y con mucho orgullo y gracias a los que acompañan a Javelin Israel, estamos vivos para sacar la voz y decir la verdad del pueblo de Israel. Muchas gracias y Baruch Hashem, que los bendiga. Le damos las gracias a cada uno de los participantes. Su intervención dejan en nuestro corazón la meditación. Tenemos que meditar sobre todo lo que hemos oído y seguir adelante. Sea Dios con nosotros. Shalom a cada uno.